Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto sobre la espiritualidad histórica. Es una ponencia del padre Arturo Arrieta. La idea central, para que nos situemos, es cómo la fe cristiana se conecta, o bueno, cómo debería conectarse con la realidad, con lo concreto, sobre todo con la situación de los más necesitados, ¿no? Y la pregunta clave que plantea es: ¿cómo tiene que ser la espiritualidad cristiana hoy? Exacto. Y el punto de partida que subraya el autor es fundamental. La espiritualidad no puede ser algo abstracto, o sea, desconectado. Claro. Defiende que tiene que ser histórica, es decir, encarnada. Un poco siguiendo el ejemplo de Dios haciéndose hombre, ¿no? En un momento, en un lugar concreto, para transformar esa realidad. Entiendo. Y advierte, citando al Papa Francisco, que si no tiene esa base, la acción social corre el riesgo de quedarse en una ONG más. Sin alma, digamos. Vale, vamos a desgranar eso un poco. El texto insiste mucho, ¿verdad?, en que esta espiritualidad histórica significa tener ojos y oídos abiertos a la realidad de los pobres. Ajá. Que no es algo teórico, vamos. Y menciona ejemplos bíblicos muy potentes. Por un lado, Dios escuchando el clamor de los israelitas en Egipto, en el Éxodo. Sí, el capítulo 3, versículo 9. Y luego, claro, la parábola del buen samaritano, en Lucas. Y ahí, fíjate, lo interesante son las acciones concretas que se destacan en la parábola. El samaritano vio al herido, sintió compasión, se acercó. No pasó de largo. Exacto, no pasó de largo. Le curó las heridas, se hizo cargo de él. Y el texto conecta esto con la llamada del Papa Francisco a una cultura del encuentro. Eso de oler a oveja. Justo, no hacer caridad desde lejos, sino acercarse, comprender la realidad del otro. Sea el migrante, la persona sin hogar, sin juzgar, sino para vendar heridas, como el samaritano. Es que esos verbos, ver, compadecerse, acercarse, vendar, hacerse cargo, son muy concretos. Muy de acción. Y esto nos lleva a lo que para mí es el núcleo, ¿no? El texto dice que esta dimensión social no es como un extra. No es un añadido opcional, no. Sino su condición esencial, la condición misma de la fe. Exacto. Y que no es tarea solo de algunos, como Cáritas u otras organizaciones. Que está muy bien que existan, claro. Por supuesto. Pero la idea es que debe impregnar a toda la comunidad parroquial, a todos los bautizados. Es una llamada para todos. ¿Y esto cómo se fundamenta? ¿En qué se apoya? Pues mira, se conecta con la visión de la Iglesia como pueblo de Dios, un pueblo peregrino, evangelizador. Esto lo recoge mucho el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Ajá, su documento sobre la evangelización. Sí, habla de una iglesia en salida, que dialoga con el mundo, que va a las periferias existenciales. En lugar de quedarse encerrada en sí misma. Eso es, lo que el Papa llama la introversión eclesial. Evitar eso. Y también se apoya, claro, en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, que ya hablaba de escrutar los signos de los tiempos. Efectivamente. E interpretarlos a la luz del Evangelio. Las fuentes para esto, según el texto, son la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, incluida su doctrina social. Pero ojo, destinadas a ser vividas, no solo a ser creídas intelectualmente. Entendido. Entonces, si intentamos resumir la propuesta, sería una espiritualidad con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Sí. Que escucha el sufrimiento ese, ver y oír. Que se deja afectar por él el conmoverse. Importante eso, dejarse afectar. Y que responde con acciones que buscan cambiar las cosas, el moverse a la acción. Hay una frase que resume esto muy bien, que recoge el texto. La verdadera espiritualidad tiene los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Escucha el clamor de los pobres y responde con amor. Sí, es muy gráfica. Muy buena. Y claro, esto nos deja una pregunta importante, que el propio texto sugiere, de hecho, una pregunta para la reflexión personal y que podemos dejar ahí, resonando. A ver, ¿de qué manera concreta se puede cultivar una espiritualidad que nos comprometa de verdad con las realidades de injusticia que viven las personas más pobres en nuestro entorno? ¿Cómo hacerlo vida? Buena pregunta. ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica, personal y comunitariamente? Exacto. Es una cuestión para seguir, dándole vueltas. Para explorar